Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de tu usuario promedio que le encanta la tecnología. Mi nombre es Jaime y hoy día, gracias a los amigos de Vivo, vamos a revisar el Vivo X80 Pro. Y la verdad, para decir las cosas, si es primera vez que vas a ver mi canal, te invito a que te suscribas para poder hacer más videos como este. Hay muchas formas que me puedes ayudar. Puedes suscribirte, darle like, abajo hay una cosita para hacer algunos aportes y además también dejo unos links afiliados de productos que me gustan. Lo importante, y quiero hablar un poquito con la verdad, ser un poquito más directo, este teléfono es impresionante, pero hay solamente una de las cosas que me molestó del teléfono, no que me molestó en verdad, sino que como que me causó curiosidad, que todo este módulo de cámara, ustedes ven por aquí, está maravillosamente bien desarrollado, pero la cámara principal como que la dejaron botar, la cámara de acá, porque si nos vamos a video y nos ponemos en los settings, solamente se puede grabar en 1080 a 30 cuadros por segundo, no tiene otra cosa, lo cual es bastante interesante porque además de que tiene muchas cosas para poder hacer y para una cámara que tiene un teleprompter, o sea que por aquí podemos poner lo que queramos y poder hablar, me parece bastante raro. Quiero decir que esta cámara es correcta, uno se va a ver súper bien, es súper full, tiene muy buenos reflejos, tiene muy buenos colores, muy buenos tonos. No tengo nada que decir con respecto a la cámara Full HD que tiene para la cámara principal. Pero el Vivo V51 5G tiene una cámara que aparte tiene estabilización óptica, es 4K y graba fuera de control. No sé qué les pasó. Pero bueno, más allá de eso, que sería como mi única duda en este tipo de teléfono, porque ni siquiera es una queja, es como, ¿qué pasó? ¿Por qué pusieron todo el esfuerzo aquí y se olvidaron de la cámara frontal? Siento que tienen tanta buena experiencia con respecto a eso. Pero el teléfono es 100% recomendable, sobre todo si tienen el dinero para poder comprarlo. 100% recomendable, es un tope de gama por donde se lo mire. Las dimensiones son bastante grandes y bastante generosas. El material es súper resbaladizo. Menos mal que viene con este protector, porque aquí Jaimito, manitos de mantequilla, ya se me cayó un par de veces. Así que traten de tenerlo con el protector, se lo recomiendo. Y además que el protector tampoco es tan invasivo, es súper chiquitito. Pero el material se siente súper bien, es súper sólido, se siente bien al tacto. Los marcos, el vidrio, la carga inalámbrica. Tiene un cargador de 50 watts que es realmente rápido. 40% fácilmente en 20 minutos, así que no se van a tener que preocupar. Y además tiene carga inalámbrica de 80 watts. Así que en temas de diseño, creo que no es un diseño que es rompedor. Tiene unos buenos marcos, pero es bastante continuista, aparte de este gran marco de cámara trasera que lo hace ver súper imponente. Claramente todo el mundo va a pensar que esto es una cámara más allá que una cámara fotográfica. Insisto, ¿por qué hicieron un 2, 3, 4, pusieron un adhesivo aquí y dejaron una camarita afuera? Pero aparte de eso, no tenemos nada que decir. El logo vivo aquí y se siente, como les digo, muy bien. La pantalla es súper responsiva, tiene 120 Hz. Hacer scroll de lo que quieran, ver videos, porque además tiene un parlante estéreo que suena muy bien. Tiene este menú aquí al ladito por si ustedes lo quieren saber, que a mí me acomoda bastante, para tener de acceso directo en ese menú. Bastante robustita. Tenemos el teléfono en primer lugar, con este gran módulo de cámaras que son súper... Así que por ese sentido no van a estar desconformes en ningún caso. Cumple con el objetivo. Sonido estéreo, muy buena pantalla, Full HD, pantalla y brillo automático, estándar protector barra resolución 2K, súper nítida, muy buenas respuestas para consumir media, juego, video, lo que quieran. El procesador, la verdad es que hice las pruebas más duras. Yo no soy de hacer benchmark, pero lo que sí hago es probarlo con la mayor cantidad de aplicaciones posibles, especialmente todos los que tengan que ver con Google, porque esos son los que más consumen RAM. Y hablando de eso, el Android Auto, cuando más se le exige, sobre todo por viajes bastante largos. Teléfonos que no pueden, después de un ratito se van a quedar pegados. En este caso nunca hubo ningún problema, puede hacerlo funcionar perfectamente. Además que tiene 12 GB de RAM con 4 GB de memoria expandida, o sea, tiene un total de 16 GB de RAM y 256 GB de memoria interna. El tema de la cámara frontal fue lo que más me desilusionó en este caso. Tiene una buena cámara de 32 megapíxeles, pero no tiene estabilizador óptico, ni 4K, ni nada. Como que en verdad dijeron, ya vamos a poner una cámara estándar que saque buenas fotos y bien, y cumple. Y cuando ocupan el teleprompter, que les dije, es bastante más interesante para todas esas personas que quieren hacer
vlogs. Yo todos mis videos son en Full HD, así que tampoco exijo mucho el 4K, pero estoy seguro que muchas personas quieren el 4K, sobre todo en la cámara frontal. Pero donde en verdad brilla todo esto es que en la cámara trasera, porque saca una foto, chiquillo, en verdad que es ridículo. La verdad que, miren, esta es la cámara frontal, anda súper bien, se ven bastantes detalles de mi horrible cara. Las resoluciones son muy nítidas. La cantidad de modos que trae, por ejemplo, el modo de alta resolución. El modo noche es otra cosa. La verdad es que el modo noche, y aquí se los voy a mostrar, estas son fotos que son con el cielo casi oscuro en la noche. Se ve como si estuviera de día. Esto estaba casi oscuro. Eran las 8 de la noche y estaba completamente ya oscureciendo. Se ve la penumbra, pero no hay cómo decir lo bien que se puede llegar a ver la fotografía de noche. El modo retrato es el mejor que he visto hasta el momento. A pesar de ser un modo retrato digital, está súper bien balanceado, recorta perfectamente alrededor de uno. Si usted quiere sacar una foto, tomar y sacar una foto buena, no importa cómo lo haga, apriete el botón y le va a funcionar bien. En el tema de video hay un montón de cosas que se pueden hacer. De partida también graba en 8K. Y ahí está donde, pucha, ¿por qué si tenemos 8K en la principal? ¿Por qué no podemos poner 4K en esta? 8K a 30 cuadros por segundo, 4K a 30 o a 60 cuadros por segundo, 1080 a 30 o a 60 y 720 también tiene a 30 o a 60 cuadros por segundo. Pero no solamente queda ahí, además con la IA. Te adivina cuando estás grabando de día, de noche, o si estás grabando fuegos artificiales, o si estás grabando naturaleza. Todo te lo adivina. Y además es bastante modificable, porque tenemos este cuadrito acá donde tenemos los diferentes estilos. Se puede grabar en LUT con diferentes estilos de colores para cuando ustedes quieran generar algo especial. Y además tiene otros filtros. Y en el tema de los estilos está el estilo Cinematic, que ahí es donde entra la tecnología de Science. Y es pura creación, o sea, todos ustedes que quieran hacer un video que se vea y parezca cinemático, acá está, profesional. La verdad es que estoy súper cautivado por cómo funciona esta cámara con todas las modificaciones que ustedes puedan querer tener. Así, esta parte del videito simple es donde funcionan todas las grandes ventajas, por así decirlo. Aquí todo funciona en forma automática. Por ejemplo, la estabilización funciona siempre, está como siempre prendidita. Tenemos una ultra estabilización donde se genera aún más estabilización. Hay que tener un poquito más de tacto para trabajar con esa, pero para los que saben cómo trabajar con gimbal no van a tener ningún problema. Y además tenemos el horizonte, donde se mantiene el horizonte nivelado. Y tenemos, por supuesto, lo más básico de las fotos y sin ningún tipo de estabilización. El horizonte recto es que no importa cómo ustedes en verdad comiencen a grabar, esto va a mantener el horizonte. Si ustedes ven, el horizonte lo mantuvo en la horizontal, y yo estoy grabando este lado, y cuando lo pongo así vuelve a grabar. O sea, no importa cómo yo lo gire, el horizonte siempre se va a mantener nivelado. Y si ustedes vieron cómo yo moví el video para todas partes, bueno, va a mantener el horizonte. El horizonte lo mantuvo. Y eso es también otra ventaja para todos nosotros que somos creadores de contenido y generalmente se nos mueve el horizonte para todas partes, o después no tenemos cómo arreglar la foto. Aquí le ponemos mantener horizonte y es como si estuviera sobre rieles, un dolly, por así decirlo. Science, o el color natural de Science, es parte de la tecnología con la que ellos andan. HDR lo podemos tener activado o desactivado, pero el HDR funciona bastante bien. Y el macro, super macro, también se activa desde acá arriba. Con esto quiero decirles que para mí la función principal para crear contenido es la función del profesional. Y cuando nos vamos al profesional podemos sacar fotografía profesional o video profesional, solamente cambiando con este botoncito. Y tenemos acceso a todo el tipo de ajustes que nosotros también estamos un poquito más acostumbrados a trabajar. Y en el modo profesional tenemos el modo lock. Los colores son un poquito más muteados y se pueden hacer un poquito mejores trabajos en postproducción. Y aquí lo de siempre, por supuesto, la exposición, el ISO, la obturación, el auto, el foco y la capacidad de colores, que también podemos tener nostalgia, clásica, un montón de filtros que se le pueden poner incluso dentro de este sistema. Podemos mejorar el tema del enfoque, cómo lo queremos hacer, y si nos vamos a las rayitas, pues también podemos poner la cuadrícula, la nivelación, y podemos
mejorar la estabilización incluso en el modo profesional. Así que esa es la ventaja de esta maravillosa cámara que saca fotos cuando nos vamos incluso al más allá, porque tenemos ya profesional y además tenemos más. ¿Y qué más tenemos? Como que siempre todos los años empiezan a agregar más cositas a este lado. Tenemos cosas que ya conocemos que son bastante prácticas. El modo panorama, una cámara lenta. Tenemos el modo foto en vivo, unos stickers por si quieren hacer stickers. Tenemos imagen en movimiento para todas esas imágenes que uno quiere tomar cuando hay movimiento, por ejemplo, de deporte. Si alguien pasa muy rápido, te va a sacar la foto, pero documentos, por supuesto, la doble vista, 2 cámaras, la de delante y de atrás, filtros que uno quiera, doble exposición, aquí es cuando se sacan 2 fotos, exposición prolongada. Esto a mí también me gustó harto porque saqué fotos con exposición prolongada y la verdad se puede dibujar con luz. Y tiene varios modos también, así como modo cascada, para que esa agüita parezca que es súper suave, sedosa, fuegos artificiales y camino de estrellas. Y aquí es donde también les voy a contar que saqué una foto en el modo astro. Está el modo luna, que la luna la saca pero perfecta. Y el modo astro es para sacar fotos a las estrellas. Yo saqué estas fotitos sin ningún tipo de trípode y salen todas las estrellas. Por ejemplo, esta foto está sin ningún trípode y no solamente podemos ver los árboles perfectamente bien iluminados, entendemos que está completamente de noche, esto no tiene ningún flash ni trípode y se ven todas las estrellitas. Y esta foto es exactamente lo mismo, está completamente el cielo nocturno, el árbol parece que estuviera iluminado con algún tipo de foco, pero no es así y el cielo se ve completamente estrellado. La verdad es que no tengo nada que decir con respecto a la fotografía y al video y claramente se nota que esta es el foco principal de este teléfono y lo amo y lo voy a echar de menos cuando me lo piden porque estos me los prestan y después se los llevan dejándome con las ganas de tener un teléfono como este. El teléfono este no es solamente fotografía, a pesar que ese es el foco principal. Poder generar contenidos con esto es otra cosa. El teleprompter funciona tanto para la cámara principal, que es la de acá, como para la cámara frontal. Y nos vamos aquí. Yo puedo poner el teleprompter para la cámara principal y también puedo hacer un review y puedo ver todo lo que está, todo mi libreto aquí mismo. Si es que quiero ocupar esa cámara principal y si lo ocupo para el otro lado es la misma cosa. Puedo verme a mí mientras hablo y la grabación va a salir sin el teleprompter, por supuesto. Acá tenemos qué tan rápido o qué tan lento va a ser el teleprompter, el tamaño de las letras y la edición para que podamos llegar y pegar cualquier tipo de información y tener esa fluidez al hablar que todo el mundo le encanta. Muy pocas cosas se pueden decir en contra de este teléfono. El PhanTouch 12 funciona bastante especial. A mí me gusta este menucito que está aquí al lado, como les digo, que se puede configurar de forma rápida, se pueden poner diferentes aplicaciones. Para mí es muy cómodo. El lector de huella, que es otra de las novedades que tiene, no solamente es grande, sino que tiene un lector de huella principal, que es súper rápido, ultrasónico. Y además tenemos un lector de huella que podemos ir directamente a algunas aplicaciones. Si aprieto aquí en YouTube, abre YouTube inmediatamente. Y si aprieto en WhatsApp, que es la otra aplicación que tengo aquí, pum, también se abre automáticamente. El PhanTouch funciona súper bien. A mí me gusta porque es limpio, no viene con nada extra. En este caso sí trae una galería extra. Esta galería es única de este teléfono y tiene que ver porque la cámara tiene otras condiciones, ¿no? Creo que es un teléfono increíble. Viene con todo lo que ya me gusta de Vivo, el sistema operativo que funciona bastante bien, el procesador, por supuesto, el B1 que es para el procesamiento de imágenes, no tengo nada que decir al respecto, funciona espectacular. El Snapdragon 8 generación 1 también no ha tenido ningún problema con el multitasking y los juegos. Y en el tema de los juegos, también para todos los que les interesa, sí, este es un teléfono en verdad en que van a poder jugar como locos, porque nunca en la vida, a mí por lo menos, en los poquitos juegos que yo juego, se me quedó pegado o tuvo un problema con el procesamiento de la imagen o tartamudeó o nada. Y además viene con este cajoncito de acá que le podemos poner modo ultra rendimiento, modo equilibrado y tiene otras ventajas para trabajar con él también. Tenemos funcionamiento de la CPU, de la GPU y podemos bloquear notificaciones,
vista de águila. Podemos tener WhatsApp aquí mismo, mandar mensajes, empezar a grabar la pantalla y además una acción personalizada para poder. Funciona súper bien, suena súper bien porque tiene el sonido estéreo y la respuesta es bastante rápida. Van a tener más frames por segundo que en cualquier otro juego si es que así se lo permite. Este teléfono tiene todas las capacidades para convertirse en un campeón, y si quieren salir de las marcas tradicionales y probar algo más, yo creo que aquí está un competidor. No tengo cómo explicarles lo bien que se siente el teléfono en la mano, lo bien que se ve el teléfono en el día a día, la curiosidad que les causa a las personas este gran módulo de cámaras. Y una vez que uno empieza a sacar fotos y lo hace, uy, pero qué foto más linda sacaste. Fui a un evento, saqué unas fotos y todo el mundo quedó, pero pensó que yo estaba con una cámara fotográfica profesional sacando fotos, pero no fue así. Así que síganme en mis redes sociales donde subo más contenido y cosas que están por venir: Twitter, Instagram y LinkedIn. Y por supuesto, si te gustó el video, dale like. Si te gustó mucho, suscríbete. Si vas a salir, usa mascarillas, lea un libro, lávese las manitos y nos vemos en el próximo video.